Vamos a analizar estas palabras, pero también todo lo que tiene o todo lo que conlleva el escenario mediático hoy por hoy en Medio Oriente y especialmente en la Franja de Gaza. Saludo al profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, feliz mañana y gracias por acompañarnos. Un placer estar de nuevo con ustedes y muy feliz mañana a todo el equipo. Profesor, ¿se está entonces Israel beneficiando de esa intención mundial o de que toda la atención mundial esté con el tema de los aranceles y las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y otras naciones? En primer lugar, y poniendo un poco en contexto las palabras de la alta relatora sobre la ONU, la doctora Albanese, es importante analizar o poner sobre la mesa de que sus palabras provienen de un análisis que diferentes analistas, historiadores, expertos renombrados en el tema, vienen planteando de hace décadas. Generalmente el punto de inicio algunos lo declaran en 1948, otros sobre la ya antigua guerra del 67, y lo que tiene que ver particularmente con lo que el derecho internacional establecía como los límites del Estado de Israel en ese periodo, que son actualmente lo que el derecho internacional reconoce como los límites legales e internacionales del Estado de Israel, y particularmente lo que tendría que ser en algún futuro, estaba hablando de ese antiguo 67, lo que tendría que ser la constitución del Estado de Palestina. Cualquier persona que tome un mapa histórico y trate de fijar los límites de ese periodo, de esa guerra, y los ve particularmente con el actual proceso de expansión del Estado de Israel, podrá verlo. De hecho, los acuerdos de Oslo caen sobre el mismo problema, por mientras que la OLP firmaba los acuerdos y generaba toda una planificación, una hoja de ruta para generar un Estado palestino que reconocía al Estado de Israel, pero que también le aseguraba fronteras. El Estado de Israel construía colonias en Cisjordania y se expandía sobre territorio que el derecho internacional lo mantiene como ocupado. En el contexto o con la coyuntura particularmente actual, lo que hay que reconocer es que esto no solamente es un problema o una situación que se expanda en relación con la actual administración de Trump, sino que proviene, y yo creo que el mayor daño que ha producido ha sido en la administración del expresidente Biden, y también un punto no menor, la campaña que Kamala Harris hace, invisibilizando incluso lo que tenía que ser una postura un poco más apegada al derecho internacional sobre lo que tenía que ver con la situación en Gaza, que para lo que llevamos, y con la Radio UNAL que ha seguido este tema, ya llevamos casi un año y medio en una situación en donde termina ya no con una crisis humanitaria, sino con acusaciones serias, no solamente de genocidio, sino también de una desidia en términos de la política internacional. Profesor, es que precisamente la agenda mediática cuando hacemos una revisión diaria no contempla esos desplazamientos esas evacuaciones de alguna manera que ordena Israel en la Franja de Gaza, y esto precisamente durante las últimas semanas, casi todos los días hay un reporte, pero a nivel mundial pareciera que esto fuera invisibilizado. Entonces quisiera también que nos ayudara como a entender qué pasa en ese orden mundial y también pues como que le reitero la pregunta: ¿Israel se beneficia de estas cosas y qué tan impactantes son esas declaraciones que hace esta mujer? La doctora Albanese lo que pone sobre la mesa son dos situaciones. Primero, la situación actual en términos de que efectivamente Israel, el Estado de Israel y la nueva administración o la administración de Netanyahu se está beneficiando no solamente de un escenario global en donde particularmente se ven tres grandes factores que lo están afectando. Uno, la debilitación del derecho internacional y el derecho humanitario como
punto base o como la base de la comprensión y el entendimiento entre los estados, como un límite que todos los estados deberían imponerse, pero también imponer a otros. Por otra parte, lo que tiene que ver con una campaña mediática, y esto hay que entenderlo en su contexto. En el año y medio de lo que va la administración de Biden y también la nueva administración de Trump ha llevado una campaña excesivamente agresiva, no solamente en contra de los canales, algunos de bastante renombre, investigaciones, periódicos dentro de Estados Unidos, para lo que tiene que ver con el reportaje y la cobertura sobre Gaza. De hecho, la doctora Albanese lo plantea en términos de cómo se ha deshumanizado a los palestinos, no nombrándolos, solamente declarándolos como terroristas, como que toda Gaza es parte de Hamas, y también no generando una cobertura sobre la cantidad de niños, infantes, que han fallecido por causa directa o indirecta del conflicto. Eso por una parte. Por otra parte, lo que ha sido y también lo que ha generado declaraciones en torno dentro de universidades, las universidades de Columbia, Stanford y otras universidades más de renombre internacional que han generado procesos judiciales que han llevado a que académicos, no solamente de los centros de estudios de Medio Oriente, sino de otros departamentos, incluso académicos renombrados que han estudiado por décadas el Holocausto y estudios sobre la población judía e israelí, han tenido que abandonar sus puestos de trabajo por persecución, o lógicamente, por problemas judiciales dentro de su propia universidad. Lo que Biden llevó a una agresiva campaña en contra de los manifestantes de estudiantes de las mayores universidades norteamericanas. Hoy día, en la administración de Trump, lo que vemos es deportaciones de estudiantes, de doctorados, de personas que tienen visas legales dentro del país y que han sido deportados a sus diferentes países de origen o se han visto en la obligatoriedad de literalmente de salir de Estados Unidos. Eso por una parte. Y por último, lo que tiene que ver con la cobertura mediática. Desde el año y medio de lo que tiene que ver con la invasión de Israel a Gaza, no han podido entrar nuevos periodistas a el territorio. Por lo tanto, la cobertura mediática también se ha habido disminuida. Además de lo que hemos conversado en otras entrevistas, que tiene que ver con que se ha ilegalizado o se ha expulsado cadenas noticiosas internacionales que cubrían lógicamente lo que tiene que ver con la invasión, como Al Jazeera y otras noticias, incluso periódicos israelíes que hoy en día ya no pueden cubrir con periodistas de hierro, periodistas de pie dentro del conflicto. Por lo tanto, esto sumado a el vaivén que plantea Trump en la nueva administración lleva a que cada vez los problemas estructurales, más los coyunturales, hace de que el drama palestino se vea cada vez menor en términos de las noticias. Profesor, hay otro tema y es que con Israel pues la mayoría de la información se centra en la Franja de Gaza, también algunos ataques a Siria y a Líbano. Sin embargo, pues internamente también están pasando diferentes cosas, como esas protestas permanentes en contra de pues del gobierno de Netanyahu por las liberaciones, pero también está, por ejemplo, la despedida que hizo en su momento Netanyahu del jefe de la Agencia de Inteligencia Interior y que de alguna manera un tribunal vuelve y lo pone en su lugar. ¿Cómo esto también de alguna manera está beneficiando a Israel? O sea, que la gente o el mundo en realidad conoce o desconoce lo que pasa dentro del país. Sí, un buen ejemplo de esto tiene que ver, yo creo, con dos puntos. El primero es que muy poca gente se informa con un periódico bastante conocido llamado el Haaretz. El Haaretz es un periódico en inglés, muy poca gente puede leer israelí hoy en día,
más allá de que si una persona haya nacido tiene contacto directo, una lengua no muy conocida. Por lo tanto, leer el periódico o los periódicos acercándose a sus plataformas es bastante difícil. Pero este periódico tiene noticias tanto en inglés como en otro idioma y por lo tanto la mayoría de las personas se informa. El problema es que ese periódico dentro de Israel nadie lo lee. No es el periódico más leído, sino es un periódico internacional. Por lo tanto, tenemos como un desfase en términos noticiosos. Eso por un lado. Y por otro lado tiene que ver con esta frase que la mayoría de los periódicos y los noticieros repiten, que es que Israel es la única democracia de Medio Oriente, lo cual no deja de ser. Pero el problema es que, al igual como nosotros hemos visto y ustedes mismos han analizado en extenso, las democracias no son una, las democracias pueden ser democracias liberales, iliberales, de corte populista, incluso democracias autoritarias. Por lo tanto, ¿qué tipo de democracia hablamos cuando Israel es la única democracia de Medio Oriente? Estamos hablando de una democracia que las primeras protestas masivas que salieron a la calle no era por Gaza, era porque el sistema judicial del Estado de Israel estaba cayendo en manos del poder ejecutivo y por lo tanto la separación de poderes estaba difuminándose y por lo tanto esa democracia iliberal o liberal estaba cayendo bajo una democracia autoritaria. Por lo tanto, es importante comprender cuáles son las dinámicas internas de Israel en términos de qué tipo de democracia, cuánto tipo de libertad de expresión que se ha perdido para los propios ciudadanos israelíes. Y también, lógicamente, esto acrecentado bajo un contexto en donde Israel plantea una crisis existencial con la invasión a Gaza. Profesor, finalmente y pensando un poco en el escenario internacional, parte de las denuncias que también se hacen es que no, desde afuera no hay una presión real para que Israel deje de cometer estos ataques en Medio Oriente. ¿Qué tan, o sea, si en algún momento centraran su atención en hacerlo, qué tan efectivo podría ser? Sumamente efectivo, sumamente efectivo. De hecho, el caso más ejemplificador ha sido el fin del régimen de apartheid en Sudáfrica, lo que tiene que ver con los casos de genocidio, investigación, en lo que tiene que ver con las diferentes guerras en los Balcanes, pero también tenemos casos particulares dentro de Latinoamérica, los procesos de paz, los procesos de reconciliación después de las dictaduras apoyados por organismos y también por el sistema internacional en Latinoamérica no fue menor. El problema es que el sistema internacional, lo que tiene que ver con no solamente con los intereses, sino también con cómo los europeos y los norteamericanos, en general el llamado mundo occidental, plantea como estándares mínimos de convivencia entre las naciones, pero también lo que tiene que ver particularmente con la posibilidad de tener algún tipo de presión en torno a proyectos, ya sean que estén en marcha o pasados en torno a proyectos que son literalmente dentro del derecho internacional parte de procesos de genocidio, sobre todo de un Estado que proviene de una política que no solamente está llevando a cabo ahora, sino que la hemos visto y el derecho internacional y los organismos internacionales ya nos vienen acusando de hace décadas atrás. Los europeos están en un proceso bastante dificultoso, no solamente con la agenda de Ucrania, sino también sobre sus problemas internos y una posible recesión norteamericana. Precios como el valor del petróleo, el valor, ¿cómo se llama?, del dólar, que se desploma, hace que también sus proyecciones y su política interna bastante dividida, hace de que cada vez lo que sucede en Gaza tenga mayor relevancia. El punto es que cuando se rompe el derecho internacional va a ser extremadamente difícil, sobre todo para nuestra región,
algo que ha luchado por décadas, es tratar de que estos tipos de crímenes de guerra no vuelvan a ocupar las páginas de los periódicos ni de Latinoamérica ni de otras partes del mundo. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo del Intérprete Digital. Conversábamos acerca de las declaraciones de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, en las que conversaba acerca de las intenciones expansionistas de Israel. Profesor, gracias por acompañarnos. Un placer y que tengan un excelente fin de jornada.